empezamos a ver dónde nos hemos quedado la semana pasada. Nos hemos quedado aquí, ¿sí o no? Viendo nuestro tema materia. Ya, bueno, ya habíamos visto la división de la materia, ¿no? Ya habíamos visto esta figurita, cómo nosotros pasamos de un cuerpo sólido, ¿no? A la última división de la materia, que son las partículas llamadas quarks, ¿no? Son las partículas llamadas quarks. Bueno, eso ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Luego vimos la clasificación de la materia, ¿no? Vimos que se clasifican en dos grandes grupos, sustancias y mezclas, ¿no? Habíamos definido a las sustancias, elementos, compuestos, mezclas, todas esas definiciones ya lo habíamos dado la semana pasada. Luego habíamos visto las clases de mezcla, ¿no? Bueno, ahí habíamos mencionado a la mezcla homogénea, mezcla heterogénea, son las clases de mezcla, ¿no? Luego habíamos visto las diferencias, ¿no? Entre mezcla y combinación, ¿no? Diferencias entre mezcla y combinación no son lo mismo, obviamente, no son lo mismo, ¿no? Ahí habíamos mencionado las diferencias, ¿no? Las diferencias. Luego habíamos visto los estados físicos de la materia. Bueno, ya sabemos cuántos son, pues, ¿no? Es el estado sólido, líquido, gaseoso, principalmente, y hay un cuarto estado, el estado plasmático, ¿no? Y hay un quinto estado, el estado interfaz, que todavía está en estudio, ¿no? Todavía no se ha desarrollado la teoría de ese quinto estado de la materia, está todavía en estudio, ¿no? Bien, en los estados físicos de la materia Plasmático. se manifiestan dos fuerzas, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, ¿no? Bueno, luego habíamos mencionado el primer estado físico de la materia, el estado gaseoso, las características del estado gaseoso, el estado sólido, también sus características ya lo habíamos mencionado, el, el estado líquido, también habíamos mencionado sus características del estado líquido, ¿no? Y finalmente el estado plasmático, ¿no? Que todavía también está en estudio, pero jóvenes, pues ya se ha dado. Sigamos, a ver, nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Revisando pues el estado plasmático, como sabemos es el cuarto estado de la materia. Todavía está en proceso de estudio también, pero bueno, ya se han dado algunos alcances, ¿no? De este estado de la materia, ¿no? Todavía está en estudio, pero ya se han dado algunos alcances, ¿no? También ya lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿no? Bien, luego, jóvenes, estuvimos viendo los cambios de estado de la materia, ¿no? Los cambios de estado de la materia. Bueno, ya sabemos los tres principales estados, ¿no? Sólido, líquido y gas, ¿no? Bueno, ahí están los nombres, ¿no? Cómo se les llama cuando pasamos de sólido a líquido, ¿no? De líquido a gas y viceversa, ¿no? Gas a líquido y de líquido a sólido, ¿no? Ahí están los nombres, ¿no? De los cambios de estado de la materia, ¿ya? Eso también ya lo habíamos hecho la semana pasada, ¿no? Luego vimos los fenómenos. Bueno, ahí habíamos mencionado que es un fenómeno y los tipos de fenómeno, que son dos, fenómeno físico y fenómeno químico. Bueno, habíamos dado una definición de lo que es un fenómeno en general, ¿no? Y también las clases de fenómeno, ¿no? Fenómeno físico y fenómeno químico, que nosotros podemos citar una gran variedad de ejemplos. Podemos citar una gran variedad de ejemplos de fenómeno físico y fenómeno químico. Aquí hemos citado un ejemplo de cada uno, ¿no? Fenómeno físico y fenómeno químico, ¿no? Por ejemplo, del fenómeno físico, por ejemplo, ¿no? Es doblar un clavo, es un ejemplo de fenómeno físico. Y un ejemplo de fenómeno químico es introducir un clavo en ácido clorhídrico. Es un ejemplo de fenómeno químico, ¿no? También habíamos mencionado, ¿no? Qué es lo que se da en cada uno de estos dos fenómenos.
también lo habíamos mencionado, ¿no? Y finalmente, pues, empezamos a resolver sus ejercicios de aplicación, que hoy día vamos a continuar. ¿Ya? Hoy día vamos a continuar resolviendo sus ejercicios de aplicación. Nos habíamos quedado en el ejercicio número 1, dice lo siguiente: señale un compuesto. Bueno, la plata no es un compuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un solo átomo, ¿no? La plata, ¿no? Está conformado por un solo elemento, ¿no? En este caso, la plata no es un compuesto. Letra B, el cobre tampoco es un compuesto, está conformado por un solo tipo de átomo, en este caso el cobre, ¿no? Letra C, cadmio tampoco es un compuesto, está conformado por un solo tipo de átomo, en este caso el cadmio, ¿no? Letra D, ácido nítrico, sí, ese es un compuesto. ¿Por qué? Porque está constituido por dos elementos químicos, ¿sí o no? Oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Está constituido por dos elementos químicos, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Y el oro, no, ese es un elemento, un solo tipo de átomo, no oro. La respuesta, profe, es la letra D, ¿no? Ese es un compuesto, ¿ya? El ácido nítrico, ¿ya? Muy bien, bastante sencillo, ¿no? Son preguntas principalmente, niños, para que ustedes marquen, ¿no? No hay nada que resolver por lo general para marcar, ¿no? Número 2, dice, de la relación indique cuántas mezclas heterogéneas hay. Bueno, ya sabemos, ¿no? Las mezclas heterogéneas son aquellas en donde las dos sustancias que están participando, ¿no? Conservan sus propiedades iniciales, ¿no? Por más que están mezcladas, ¿no? Cada uno tiene sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, letra agua del mar, ¿no? Ahí hay agua y sal, ¿no? Se mezclan los dos. Esa es una mezcla homogénea, ¿ya? Letra B, latón, no, esa también tiene mezcla homogénea, ¿ya? Letra C, aceite y agua, esa es una mezcla heterogénea, ¿no? Cada uno conserva sus propiedades iniciales, ¿no? Por más que están juntas, el aceite y nuestra famosa agua, ¿no? Cada una conserva sus propiedades, ¿no? No están combinándose las propiedades, ¿no? Cada uno conserva sus propiedades, ¿ya? Letra D, petróleo, no, esa es una mezcla homogénea. Más de una, no. Solamente la que es mezcla heterogénea, aquí, jóvenes, es el aceite y agua. Ese es un ejemplo de mezcla heterogénea, ¿ya? Letra C es la clave del ejercicio número 2. Bastante sencillo también, ¿no? Hay que buscar ejemplos de mezclas heterogéneas, en este caso, ¿no? Bueno, es el aceite y agua. Ese es un ejemplo de mezcla heterogénea clásico, ¿no? Ese es un ejemplo clásico de mezcla heterogénea, ¿ya? Número 3. Dice, es un fenómeno físico. ¿Qué es un fenómeno físico? Bueno, letra A, quemar querosene. No, ese es un fenómeno químico. Cambia la composición del querosene cuando nosotros lo quemamos. B, oxidar un clavo de hierro. No, ahí también cambia la composición, ¿no? De ese clavo, ¿no? Cambia su composición cuando nosotros lo oxidamos. Cambia su composición, ¿no? Letra C, fermentar un poco de chicha. No, eso también es un fenómeno químico. Está cambiando la composición química de la chicha, ¿ya? Estamos cambiando su composición química cuando lo fermentamos, ¿ya? Letra D, neutralizar la acidez estomacal. También, ahí también cambia la composición química, ¿no? Los gasecitos que tenemos nosotros a veces, ¿no? Cuando nosotros neutralizamos esa acidez, ¿no? También estamos cambiando la composición química, ¿ya? Bueno, sería la letra E. No hay ningún ejemplo de fenómeno físico ahí, ¿ya? Ninguna de las anteriores. Vamos a hacerlo un poco más grande, a ver, para que lo observen mejor. Nuestra clave del ejercicio número 3
sería ninguna de las anteriores, ¿ya? Ninguna de las anteriores. ¿Ya? No hay ahí ningún ejemplo de fenómeno físico, todos son fenómenos químicos. ¿Ya? Bueno, ya sabemos, ¿no?, cuál es la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. En el fenómeno químico cambia la composición química de ese cuerpo, ¿no? Mientras que en un fenómeno físico no cambia la composición química, ¿no? No cambia, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no?, entre las dos, ¿no? Podemos citar muchos ejemplos, ¿no?, de fenómeno físico y fenómeno químico. Muy bien. Número 4, no es materia. Nos está preguntando cuál de las alternativas contiene justamente algo que no es materia, ¿no? La gelatina, bueno, es algo que nosotros podemos tocar, eso es materia, ¿no? Letra B, la sombra, ¿no? La sombra no es materia, jóvenes, ¿no? Es justamente una silueta de nuestro cuerpo, pero no es materia, ¿no? La sombra. Espejo, eso sí es eso sí es materia, nosotros lo podemos tocar, ¿no? Lo podemos tocar, ¿no? Letra de esponja, también es materia, nosotros lo podemos tocar, ¿no? Letra E, aire, sí es materia nuestro aire, ¿por qué? Porque obviamente pesa, ¿no? Nosotros lo podemos encerrar en un globito y pesa, ¿verdad? Sí es materia el aire. Lo que no es materia aquí es la sombra. La sombra no es materia, es una silueta de nuestro cuerpo por lo general, pues no. Letra B es la clave del ejercicio número 4. Bastante sencillo también, ¿no? No es materia, la sombra no es una materia, ¿ya? Número 5, a ver, número 5, dice el proceso por el cual un cuerpo sólido se transforma directamente en gas se denomina. ¿Cómo se llama al proceso cuando pasamos de sólido de frente a gas? ¿Cómo se llama, jóvenes? Sublimación directa. Sublimación directa, ¿no? Bueno, ahí nosotros tenemos sublimación, esa sería la respuesta, letra D, ¿no? Sublimación directa, ¿no? La clave, la letra D, ¿no? La letra D es la clave de nuestro ejercicio, sublimación, cuando pasamos de sólido a gas de frente, ¿no? Sublimación directa, sublimación, ¿no? Ahí está. Número 6, son preguntas mayormente teóricas, ¿no? Ustedes tienen que marcar nada más, no hay nada que resolver por lo general. Número 6, las moléculas de un líquido, ¿ya? Las moléculas de un líquido. Muy bien, ¿cuál sería la clave? La letra B, ¿no? A ver, letra B sería ya, pero leamos, ¿no? Dice, se mueven con mayor velocidad cuando menor es la temperatura. No, eso es falso, ¿ya? Se mueven con mayor velocidad cuando la temperatura es mayor. Cuando nosotros le damos calor, ¿no?, a un líquido, sus moléculas, ¿ya?, se mueven con mayor velocidad, pero cuando hay mayor temperatura. Y ahí nos está mencionando todo lo contrario. Se mueven con mayor velocidad cuando menor es la temperatura. Falso. Se mueven con mayor velocidad cuando mayor es la temperatura. ¿Ya? Letra A no es. Letra B, se atraen ¿no?, entre ellos por las llamadas fuerzas de cohesión. Claro, ¿no? Lo que habíamos mencionado en las características del estado líquido, ¿no? Se suelen atraer relativamente, no están una pegada a la otra y están resbalando, ¿no? Resbalan las moléculas en el estado líquido. Están juntas, pero están resbalando, ¿no? Como si estuvieran resbalando, ¿no? Letra B sería nuestra clave, ¿ya? C, pueden juntarse fácilmente por compresión. No, se juntan por cohesión, ¿ya? Cohesión. Letra D, no tienen ningún movimiento puesto que el líquido perdería su volumen. Falso, un líquido no pierde su volumen, ¿no? Letra E, si se encuentra en la superficie libre del líquido, no están sujetas a ninguna fuerza de atracción.
No, siempre están sujetas a fuerzas de atracción, siempre están sujetas a fuerzas de atracción, ¿no? Esas son las características de la materia en el estado líquido. Nosotros simplemente hemos mencionado algunas, ¿ya? Pero ustedes pueden buscar muchas más características, ¿no?, del estado líquido de la materia, jóvenes. ¿Ya? Nosotros mencionamos las principales, pero hay más, ¿ya? Hay más características. La clave sería la letra B. Se atraen entre ellos por las llamadas fuerzas de cohesión. Esa sería la clave del ejercicio número 6. Hay una pregunta de teoría también. Ya son preguntas teóricas nada más. Número 7. ¿Cuál de las siguientes sustancias sufre el proceso de sublimación, ¿no? Bueno, ya saben, ¿no?, de pasar de sólido a gas de frente, o si no, de gas a sólido de frente, ¿no? Sublimación. Recuerden ese proceso, ¿no? El proceso de sublimación se da de sólido a gas de frente, o si no, de gas a sólido de frente también, ¿no? Bien, dice, ¿cuál de las siguientes sustancias sufre el proceso de sublimación? Hielo seco, ya, agua, azúcar, sal de mesa, o ninguna de las anteriores. Bueno, el que sufre el proceso de sublimación, jóvenes, es el hielo seco. Pasamos de gas a sólido, ¿ya? Pasamos de gas a sólido, de frente, ¿ya? Es el hielo seco. Ese es el que sufre el proceso de sublimación, ¿no? Nosotros podemos buscar no más sustancias que sufren el proceso de sublimación. Ustedes pueden encontrar innumerables ejemplos en el internet. Cuestión de buscar, ¿no? Nada más, ¿no? No es nada complicado, jóvenes. Ustedes simplemente buscan en el internet cuáles son las sustancias que sufren el proceso de sublimación. Ahí les va a salir una gran lista de sustancias que sufren pues este proceso, ¿ya? En este caso es el hielo seco, pasa de gas a sólido, frente, ¿ya? Letra A sería la clave de nuestro ejercicio número 7. Bastante sencillo también, ya es un ejemplo de sublimación, ¿ya? Número 8, sigamos resolviendo sus ejercicios de aplicación. Ya saben, ni bien terminamos con estos ejercicios de aplicación, yo les voy a dejar su tarea, que es su primera nota. Yo creo que hoy día terminamos con estos ejercicios de aplicación. Hoy día terminamos con estos ejercicios de aplicación. Y bueno, les estaría... ¿De aquí sería hasta el próximo lunes? Así es, ¿no? Nuestra siguiente clase sería hasta el próximo lunes, hasta la siguiente semana, ¿no? Hasta el próximo lunes, que cae 29, me parece, ¿no? Por ahí. Ya, así es, sería hasta la siguiente semana nuestra próxima clase, ¿eh? Bien, entonces, ni bien se terminan sus ejercicios de aplicación de este tema, jóvenes, yo les dejo su tarea, ¿ah? De este tema, ya les voy a estar dejando su tarea, ya, para que ustedes pues me lo puedan trabajar, ya, me lo puedan trabajar. Bien, ejercicio número 8, señale un elemento. Cobre, el cobre es un elemento, está conformado por un solo tipo de átomo, en este caso cobre, ¿no? El bronce es una aleación, ¿sí o no? Es una aleación, no es un elemento, es un compuesto, ¿ya? Es un compuesto. Acero también es una aleación, ¿no? El acero, ¿no?, contiene carbono, oxígeno y algunas sustancias más, ¿no? No es un elemento, ¿no? Es un compuesto también. El acero es una aleación, ¿no? Letra D, benceno. El benceno también es una aleación, ¿no? ¿No? Es un compuesto, está constituido por más de un solo tipo de átomo, ¿ya? Y el alcohol, bueno, el alcohol, como ya sabemos, pues también es un compuesto, ¿no? Clave del ejercicio número 8, el cobre, ¿no? El cobre es un elemento, un solo tipo de átomo lo constituye, solamente cobre nada más, ¿ya? Letra A es la clave del ejercicio número 8.
Facilísimo, ¿no? Está bastante fácil, jóvenes, esta práctica. Sus ejercicios de aplicación son preguntas de teoría nada más. Ustedes tienen que leer un poquito, buscar en el internet y van a ver que es fácil, ¿no? No hay nada que resolver, por lo general acá son para que ustedes marquen. Bien, pasemos al ejercicio número 9. Por acá está, a ver, dice, por acá está el ejercicio número 9. Dice, un sólido se asemeja a un líquido en que ambos, bueno, letra A, poseen forma definida. Bueno, un sólido posee forma definida, pero un líquido depende del recipiente en el que esté contenido, ¿no? El sólido tiene forma definida, pero el líquido no tiene forma definida. Dependerá del recipiente en el que coloquemos ese líquido, ¿no? B, son prácticamente incompresibles, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no se le puede aplastar, que no se le ¿no? Que no se lo puede comprimir. Bueno, a un sólido sí lo podemos comprimir, ¿ya? Pero a un líquido es muy difícil comprimirlo, ¿ya? Son prácticamente incompresibles, ¿no? Los líquidos son prácticamente incompresibles, pero los sólidos, ellos no son prácticamente incompresibles, sí se los puede comprimir, ¿ya? La letra B no es la clave tampoco del ejercicio. Letra C, se dilatan. Sí, eso ocurre en un sólido y en un líquido, ¿no? Nosotros podemos dilatarlo. ¿De qué manera? Dándole calor, ¿no? Dándole calor nosotros podemos dilatar a un sólido, ¿no? Y a un líquido, ¿ya? En eso sí se asemejan un sólido y un líquido, los dos se pueden dilatar, ¿ya? Letra de se difunden, no, esa no es una semejanza. Son cristalinos, los sólidos son cristalinos, los líquidos no, ¿ya? ¿Cuál sería la clave? Bueno, la letra C, se dilatan, en eso se asemejan, ¿no? Un sólido y un líquido, en eso se asemejan, se pueden dilatar, ¿ya? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. A ver. Número 10, se llama hielo seco. Bueno, ustedes pueden buscar ahí en el internet cuál es el nombre científico, ¿no? Del hielo seco. Bueno, es dióxido de carbono, ¿ya? Dióxido de carbono, ese es su nombre científico del hielo seco, ¿ya? Letra D es la clave de su ejercicio número 10. También, ¿no? Una pregunta que ustedes lo pueden encontrar en el internet tranquilamente, ¿no? ¿Cómo se llama al hielo seco? ¿Cuál es su nombre científico, ¿no? Su nombre formal, pues, ¿no? Dióxido de carbono, ¿ya? Número 11. Número 11 dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta? ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? Letra A, solidificación es el cambio del estado sólido a líquido. No, falso, ¿sí o no? Es del líquido a sólido, no de sólido a líquido. Es falsa la primera proposición, ¿no? Letra B, sublimación es el cambio del estado sólido a líquido. Falso. Ustedes ya saben que sublimación es de sólido a gas de frente, ¿no? O si no, de gas a sólido de frente también, ¿no? Pero aquí nos dice que sublimación es el cambio del estado sólido a líquido. Falso, no es correcto, ¿no? Letra C, evaporación es el cambio del estado gaseoso a líquido. Falso, es lo contrario, es de líquido a gaseoso, ¿sí o no? Es de líquido a gaseoso, evaporación, ¿no? Licuación, letra D, ¿no? Dice, licuación es el cambio del estado gaseoso a líquido, verdadero, ¿no? Cuando pasamos de un gas a un líquido, ¿cómo se le llama ese proceso? Licuación, ¿no? Licuación se le llama. Letra D sería la clave
De nuestro ejercicio número 11, también bastante sencillo, ¿no? Como ustedes pueden ver, bastante sencillo también. Número 12, el estado de la materia que se caracteriza por ser energético es. ¿Cuál es la clave del ejercicio número 12, jóvenes? El estado de la materia que se caracteriza por ser energético es. ¿Cuál es la clave del ejercicio número 12? Está bastante fácil también. Lo habíamos leído en su parte teórica. ¿Cuál es la clave del ejercicio número 12? Si no, pregunto, ¿eh? ¿Cuál es la clave? ¿No? Creo que también está fácil. ¿Cuál es la clave de los 4 estados? ¿Cuál es el que se caracteriza por ser muy energético? A ver, alguien que desee salvarlos, porque si no, menos 2 puntos, obviamente. Porque está fácil. Está en su parte teórica esta preguntita. ¿Plasmático? El estado plasmático, ¿sí o no? Muy bien, Carranza, así es. Es el estado plasmático, jóvenes. Es el, ¿no? Es el que se caracteriza por ser muy energético, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? El estado plasmático está presente, por ejemplo, en el Sol, ¿no? Y ahí hay una gran concentración de energía, muchísima energía lo que emite el Sol, ¿no? ¿Verdad? Estado plasmático, esa es la respuesta, la letra D. ¿Ya? Letra D, bastante sencillo también esta pregunta, ¿no? El estado de la materia que se caracteriza por ser muy energético. Nos queda menos de un minuto. Así es, jóvenes, ¿no? Ya saben, nos queda menos de un minuto, se vuelven a conectar para que sigamos viendo, ¿no? Sus ejercicios y para que pasemos asistencia. Ya no hemos pasado todavía asistencia, jóvenes, se vuelven a conectar, por favor, ¿ya? Muy bien, sigamos revisando. Número 13, dice el cambio de estado de sólido a líquido. ¿Cómo se llama cuando pasamos de sólido a